Y ahora vamos a estar en contacto, en comunicación, con Andrés Beltramo Álvarez. Es un periodista muy conocido, amigo de la Alameda, que ha trabajado mucho tiempo en La Estampa, en Vatican Insider, ha trabajado para Notimex, ha trabajado para y escrito para varios medios mexicanos y actualmente está trabajando en comunicación estratégica en la Universidad de Puebla, allí en México. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Un saludo, Gustavo, un saludo a todos. Es un gusto, amigo, desde acá, desde México, desde Puebla, en México. Está a 2 horas de la Ciudad de México. Bien, bueno, Andrés, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuál es la discusión entre el Estado, sindicatos, empresarios, que se viene desarrollando en México en torno a dos temas, salario mínimo y horas de trabajo? Sí, como bien mencionabas, se acaba de aprobar acá en el Senado de México una reforma a la Constitución para modificar el número de horas de la jornada laboral semanal, que pasaría de 48 a 40 horas semanales en un esquema particular, porque es una discusión que se viene llevando a cabo en México hace muchos años. Um, Esta reforma no es una ley, es una reforma a la Constitución para Ujú. eh, eh, permitir que haya una adecuación y una armonización también de la Ley General del Trabajo. Ya se aprobó en senadores, ahora va a pasar a los diputados, hay una amplia mayoría, por lo tanto lo más probable es que digamos que se adecue, y esto va a ocurrir en las próximas semanas. Hay puntos a favor y algunos puntos en discusión. Ujú. Los puntos a favor es que obviamente se reduce la jornada laboral semanal, aunque no se reduce el número de horas extras que se pueden conducir, solamente que las horas extras eh, digamos, se pagan por bloques. Se pueden hacer hasta 3 horas extras al día, pero se pagan doble y luego triple después de Ujú. pasar un escalón, digamos, ¿no? Esto no implica ningún recorte salarial ni de prestaciones, actualmente la ley. Y hay algunos extras sobre protección contra la violencia y la discriminación, pero el elemento más importante de esta reforma es justamente el tema de la adecuación de la jornada laboral. Ahora, hay discusiones y críticas porque la reforma no se va a aplicar inmediatamente, se va a aplicar a partir escalonadamente entre el año 2027 y 2030, ¿no? Evidentemente es parte de la negociación política que se ha dado. Y una de las cosas criticadas, digamos, a nivel de los sindicatos es que se había pedido que se incluyera la obligatoriedad de tener 2 días de descanso, y Ujú. hoy actualmente no es así en la ley, Ujú. y esto no ocurrió, o sea, puede haber hasta 6 días laborables, pero obviamente con la distribución De las de horas. estas Mm. horas, digamos, de las 40 horas semanales, ¿no? Sí. Um, Actualmente la Ley Federal del Trabajo es del año 1970 acá en México, pero tuvo muchísimas reformas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta, que han habido reformas en los años 80, luego en los 90, y en los últimos años también ha habido otras reformas, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación que actualmente se tiene a nivel de esa reforma laboral acá en México. Ujú. Bien, nosotros acá nos llegan noticias de que hubo un incremento entre el 2018 y el 2026 en términos reales del 150% del salario mínimo y que esto inclusive fue consentido por los sindicatos, por los empresarios y por el propio gobierno, que fue una especie de esquema consensuado. ¿Cómo es esto? Sí, sí, no, en realidad es más, es aproximadamente el 250% de Ah, aumento del wow. salario mínimo. Es interesante porque uno de los primeros actores sociales que empezó a hablar de la necesidad de aumentar el salario mínimo fueron los empresarios, principalmente algunos empresarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que se Ujú. llama la Coparmex. Vendría a ser como la Unión Industrial Argentina, vamos a decir, el organismo industrial más importante de México.
¿no? Junto con el Consejo Coordinador Empresarial. Ellos empezaron a hablar desde el 2014 al 2016 de la necesidad de una nueva cultura salarial, basándose en algunas investigaciones del Coneval, de un Consejo Nacional que básicamente analiza las estadísticas del desarrollo social y de política de desarrollo social en México. Y ellos empezaron a generar una narrativa que se llamaba de la nueva cultura salarial, que articularon varios presidentes de este organismo, principalmente uno que se llama José Medina Mora, y hago referencia porque yo escuché una conferencia hace algunos años sobre el sentido de la equidad social, la necesidad de la equidad social y de trabajar en esto. Lo cierto es que esto se retomó, digamos, ya en el gobierno de López Obrador, en el gobierno anterior, y hay un Consejo del Salario Mínimo en México. El cambio de esta narrativa de los empresarios y obviamente el empuje del gobierno con los sindicatos propició que el salario mínimo pasara en 2018 como de referencia, ¿no? De 88 pesos a el actual, que es de 315 pesos, ¿no? Es una métrica obviamente interna, no voy a profundizar porque el peso argentino pesa o cuesta distinto, pero vamos a decir que subió 250% el salario mínimo, y me parece que es interesante porque podría pensarse que los empresarios no estarían de acuerdo con este tipo de iniciativas, ¿no? Pero en realidad sí demuestra al menos una parte de los empresarios que reconocen la necesidad de una mayor equidad, de un mayor equilibrio, independientemente de la necesidad de que se protejan las fuentes de trabajo, que son las empresas, evidentemente, ¿no? Entonces, esto implica no solamente un aumento salarial, sino una discusión sobre el rol de la empresa, ¿no? A nivel nacional, y considerando también que muchas de estas empresas tienen un contacto muy importante con Estados Unidos, ¿no? Y entonces la posición del gobierno mexicano es interesante porque en este contrapunto con el gobierno de Trump también ha protegido a la empresa, ¿no? Entendiendo esta necesidad de equilibrio justamente para poder solventar el aumento del salario mínimo, ¿no? Andrés, Ximena Ratoni te saluda, ¿cómo estás? Hola, Jimena. Justamente en este punto yo quería hacerte una consulta sobre tu mirada, porque por un lado se puede entender como una protección al interior, pero también por otro lado vemos que hace ya una década prácticamente hubo un cambio de o nos parece ver, ¿no? Una política diferente de Estados Unidos respecto de México y de el requerimiento de su producción nacional, y no sé si vos entendés que tanto este cambio de filosofía empresarial mexicana como este avance en la reducción horaria, etcétera, no está vinculado un poco a, bueno, a esa interrelación, ¿no?, entre México y Estados Unidos nueva en cuanto a requerimiento productivo. En realidad, el desarrollo productivo de México en los últimos 30 años está ligado al Tratado de Libre Comercio, que primero se llamaba Telecán y después hoy se llama TEMEC, digamos, ¿no? En la primera administración del gobierno de Trump se hizo una renegociación de este tratado, pero básicamente integra a los tres países, a Estados Unidos, México y Canadá, como una zona productiva. Entonces México tuvo un aumento, un crecimiento económico exponencial hasta convertirse en uno de los, vamos a decir, de los BRICS, que después, bueno, eso se discute porque es un grupo informal, ¿no? Pero digamos de una de las economías emergentes más importantes, a raíz justamente de la inversión que atrajo a producto del Tratado de Libre Comercio, con sus desequilibrios, ¿no? Porque efectivamente es un país más bien manufacturero, ¿no? Y de exportación a Estados Unidos. El punto es que laboralmente sí era necesario equilibrar. De hecho, dentro de las consideraciones del salario mínimo, no es el mismo salario mínimo que se considera al centro y al sur de México que el de la frontera con Estados Unidos. Claro. El de la frontera con Estados Unidos es mayor, lo tenía por acá, pero más o menos son 100 pesos más, digamos, ¿no? Si bien son 315 pesos en el resto del país, en el norte es más, justo por esta contraparte entre Estados Unidos y México. Perfecto. Por eso la posición del gobierno, no tanto con López Obrador, pero sí con Claudia Sheinbaum, ha sido de grandísima
prudencia, porque la economía mexicana depende mucho de la economía de Estados Unidos. Claro. Entonces, realmente Trump está generando un desequilibrio y están hilando fino. Por eso, este tema de el envío, por ejemplo, de grandes capos de la droga sin extradición a Estados Unidos, que ha sido un tema muy discutido, porque básicamente es tratar de calmar en el franco de la seguridad, que en México no es una cosa sencilla, el otro punto que necesita mantener con equilibrio, que es el tema económico, ¿no? Entonces, hoy la matriz productiva de México es una matriz industrial principalmente, manufacturera, autopartes automotrices, textiles y de servicios y turística, digamos, principalmente. Entonces, esto viene dado más por el Tratado de Libre Comercio que por las últimas políticas. Y yo creo que estas políticas en realidad están equilibrando, digamos, ese desarrollo para que haya un poquito de transversalidad y mayor equidad, ¿no? Bien. La última pregunta, Andrés, porque ya tenemos al próximo entrevistado. Las estadísticas indican, o por lo menos lo que nos llega aquí a través de la prensa, es que este aumento del salario mínimo real ha sacado de la pobreza aproximadamente a 6,5 millones de personas. Primero que me confirme si esto es así. Segundo, ¿qué incidencia tuvo la cuestión del narcotráfico en los barrios, en las periferias, en las barriadas obreras, para que el empresariado esté de acuerdo en aumentar el salario mínimo conjuntamente con los sindicatos? Sí, el dato exacto no lo tengo, pero no me sorprendería. Es más, creo que ha tenido una incidencia mayor a la que estás mencionando. Y creo que es interesante tomarlo en cuenta porque va relacionado con la segunda pregunta que me hacías respecto de por qué los empresarios estarían a favor, digamos, de esta política. Creo que aquí se mezclan dos variables. Una, la variable de conveniencia social, que creo que es legítima, digamos, ¿no? Y, por otra parte, la variable también valorial. Es decir, hay una serie de empresarios, hay una tradición de algunos empresarios en México, de corte humanista, digamos, ¿no? Que se dan cuenta de la necesidad de que haya una transversalidad en el reconocimiento social. Esto no resuelve todos los problemas porque pobreza existe en México, sigue existiendo, hay mucha informalidad, pero ciertamente el tema de la necesidad de generar un contexto más propicio a nivel social, de alguna manera para equilibrar el impacto tan fuerte de la posición geopolítica de México respecto del tráfico de drogas, ¿no? Que es para el TEMEC una salvación, pero para el tema del narcotráfico una tragedia, ¿no? Entonces, eso ha penetrado también la política y eso provoca que hay muchos grupos a nivel social en México que se dan cuenta que necesitan no solamente pensar en que el gobierno tiene que enfrentar a la digamos, inseguridad, sino también generar condiciones distintas para esa gente que pueda verse, digamos, interesada o atraída por el impacto del narcotráfico a nivel, como dice, de las barriadas, de los barrios, de las zonas populares. De todas maneras, es una lucha bastante desigual porque el nivel de penetración económica de las mafias en México es alto. Entonces, bueno, es un desafío interesante, pero que tiene estas otras implicaciones, ¿no? De cómo que es posible ese acuerdo entre sindicatos, empresarios y gobierno para generar una política de equidad transversal que responda a los intereses de todas las partes y que busque un desarrollo sostenible, ¿no? Esperemos que la economía lo pueda sostener de cara a lo que Trump está haciendo, que también está lesionando la economía mexicana, ¿no? Bueno, Andrés, muy claro, la verdad que te agradecemos mucho, pero además, como sabemos que sos un periodista especializado en temas de Vaticano, te vamos a volver a entrevistar en otro próximo programa para empezar a analizar un poco el magisterio de León XIV. Así que muchísimas gracias por este aporte y bueno, que además, aunque ustedes quizás no lo vean en su profundidad, es un contraste muy grande lo que está ocurriendo en México con las tendencias que ocurren en la Argentina y con el empresariado argentino que ha llevado el salario mínimo a ser el más bajo de toda la región. Te agradecemos mucho. Hasta luego. Gracias, un abrazo a todos. Gracias.